Muy buenas noches para todos mis amados hermanos. Hoy, por la gracia del Señor, nos permite estar conectados y congregados a través de esta plataforma. Damos la bienvenida a cada uno y saludamos también a todos aquellos que luego puedan disfrutar de esta grabación y escuchar el mensaje del Evangelio. Damos gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia derramada sobre nuestras vidas cada día a través de su palabra. Así que, bueno, vamos a estar orando, vamos a pedirle a nuestra hermana Ana Milek, que por favor nos colabore allí, orando al Señor, presentando este tiempo delante de Dios para que sea Él permitiendo entendimiento, que sea su Espíritu Santo enseñándonos, usando a nuestro hermano que estará encargado y orar para que nos siga ayudando allí en la evangelización mundial, orando por la iglesia. Adelante, hermana. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos en Jesús el Cristo, nuestro Señor. Saludos de acá, desde Colombia. Bueno, vamos a orar, vamos a poner ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. En esta hora, mi Dios amado, nos presentamos delante de ti, oh Dios mío, una vez más. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos esta nueva oportunidad de poder reunirnos aquí como hermanos, oh Dios mío, aunque estamos en diferentes países, lugares, pero somos un pueblo, Señor, somos esta iglesia que hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te damos gracias, mi Dios amado, porque por medio de estas plataformas nos podemos reunir para compartir este evangelio, porque el evangelio es la vida. Tú eres la vida y esa vida, Señor, la necesitamos todos los días, oh Dios. Por eso aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor, para darte las gracias y para bendecirte y para honrar tu nombre, porque tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos diste esta vida eterna y esa vida eterna la gozamos desde el mismo momento que hemos creído que tú eres el Cristo, porque tú eres esa vida, Señor, y por eso desde ese mismo instante nosotros empezamos a gozar de esa vida eterna. Por eso te damos gracias, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y tú viniste a resolver ese problema, Señor, espiritual en que estábamos, porque estábamos separados de ti por el pecado. Y tú viniste como ese perfecto rey para destruir a Satanás, nuestro enemigo que nos tenía esclavizados, Señor, y estábamos sujetos a servidumbre bajo el temor de la muerte. Y tú viniste como ese perfecto rey y lo destruiste. Señor, te damos gracias porque nosotros estábamos separados de ti por el pecado. Así esa separación, estaba ese muro, Señor, como dice Isaías 59:2. Dice que vuestra iniquidad han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así estábamos nosotros, Señor, porque ese pecado hacía esa separación tan grande y por eso tú no nos escuchabas, pero enviaste al Mesías, a Jesús el Cristo, como ese perfecto sacerdote, y derramó esa sangre única y perfecta y exterminó ese pecado que nos mantenía separados de ti. Gracias te damos porque viniste, Señor, para darnos vida y darnos esa vida en abundancia. Por eso viniste como ese perfecto profeta y abriste ese camino nuevo y vivo para reconciliarnos nuevamente contigo, Señor. Eso es un regalo tan grande y merecido que nosotros de verdad no lo merecíamos, pero solo es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y hoy estamos aquí, nos permitimos presentarnos delante de ti en el nombre de Jesús el Cristo. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, clamando, Señor, por la evangelización mundial.
clamando, Señor, para que cada día pongas en cada uno de nosotros ese querer como el hacer de llevar tu palabra, de llevar este evangelio, Dios mío, porque esta es la respuesta, esta es la solución al problema del ser humano que aún siguen separados de ti, Señor. Y que ya nosotros, Señor, se nos ha sido revelada esta respuesta, Dios mío. Por eso pedimos que pongas cada día más en cada uno de nosotros, Señor, este deseo de compartir este evangelio, de llevar esta buena noticia. Por eso clamamos por la evangelización mundial. Clamamos por cada pastor, oh Dios mío, que está llevando este evangelio, por cada discípulo que está llevando este evangelio, Señor, en todo el mundo, Dios mío, bendito por todas las naciones, oh Señor, llevando esta palabra. Pedimos, Dios mío, por cada uno de los discípulos, Dios Santo, para que la fe no falte. No importa la prueba, la dificultad, Señor, que estén pasando o que estemos pasando, pero que la fe de cada uno de nosotros no falte, sino que cada día más nos podamos aferrar a este pacto, a este evangelio, a esta promesa, Señor, de verte venir en nuestros días, Señor. Por eso queremos que este evangelio sea proclamado, sea creído y sea obedecido en todo el mundo, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros en cada lugar donde tú nos has puesto, porque nos has puesto, Señor, en cada región o en cada vereda o municipio. Señor, queremos, Señor, que allí donde tú nos has puesto, demos a conocer este evangelio, esta palabra de vida, Señor. Te damos gracias por la vida de cada hermano que nos has permitido reunirnos en estos momentos, Señor. Te pido que tu bendición sea sobre cada uno y sobre cada aquellas personas que no se han podido conectar, oh Dios de la gloria. Tú les bendigas también a ellos. Queremos que hoy tú nos hable a través de tu palabra. Pedimos por tu siervo que va a exponer este evangelio. Seas tú, Señor, abriendo su mente y su corazón. Seas tú a través de tu Santo Espíritu poniendo palabra de vida y de sabiduría, oh Señor, en él. Igualmente por nosotros. Toma nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones. Danos un corazón abierto y dispuesto para escuchar tu palabra. Dan una mente, Señor, abierta para retener tu palabra. Y danos unos ojos espirituales para poder ver el Evangelio en todas las sagradas escrituras, Señor. Por eso este tiempo tan importante, Señor, lo ponemos en tus manos. Dándote gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles, mis amados hermanos, gracias, hermana Miguel. Quiero invitarles a que quien pueda hacerlo, pueda ubicarse por allí en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, y estemos leyendo unos textos. La palabra del Señor dice así de la siguiente manera: así que sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en caridad, como también el Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que también es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, compañeros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien impugnadlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que éstos hacen en oculto.
Mas todas estas cosas, cuando de la luz son impugnadas, son manifestadas por la luz, son manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Cristo. Mirad pues cómo andéis, avisadamente, no como locos, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre de nuestro Señor, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. De esta manera damos entonces el paso a nuestro hermano, nuestro pastor Mauricio Garduño desde México, Mazatlán, quien en esta noche es el encargado de compartir el mensaje del Evangelio. Pastor, adelante, el tiempo es suyo. Buenas noches, amados hermanos, gracias y paz de Dios. Un abrazo para todos y hoy, pues, me tocó la dicha y la fortuna de hoy compartir el Evangelio. Le doy gracias a Dios por este tiempo y pues te voy a pedir que me ayudes a leer. Vamos a Job, capítulo 33. Job, capítulo 33. Verso 23 al 30, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús el Cristo, dice, si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciara al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mirará sobre los hombres, y al que dijere por qué pervertí lo recto y no me ha aprovechado, perdón. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Así que todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo. Espíritu Santo, te pido que seas tú a través de este que hablas, Señor, que sea el de nuevo que viene de ti, Señor, y que traigas entendimiento a todos nuestros hermanos y a mí mismo, Señor, para entender y comprender aún más el Evangelio, entender y comprender y vivir aún más tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta reunión con todos nuestros hermanos y por los que verán después, para que sea de edificación a toda tu santa iglesia, Señor. En el nombre de Jesús el Cristo, te damos gracias. Amén. El libro de Job nos muestra diferentes circunstancias, diferentes cosas, pero en este capítulo 33, el libro de Job nos muestra algo esencial, que son las acciones humanas, pero también nos muestra la justicia de Dios, ¿verdad? Sabemos que el libro de Job empieza y hay, digámoslo así, una junta en el cielo y Dios en muy pocas ocasiones da testimonio del hombre, pero en esta ocasión da testimonio de un hombre y le dice a Satanás que es un varón perfecto, que es un varón elocuente en todos sus caminos, que es un varón del cual él da testimonio, ¿verdad? Entonces, lo que significa que Job era un hombre, un varón que seguía la voluntad de Dios, que permanecía en la fe, que permanecía en esa gracia de ver la revelación del Mesías, ¿verdad? Entonces, debido a esto, entonces, Satanás lo pone como, digamos, como blanco y le dice, sí, pues es que lo has bendecido, le has dado todo, él tiene todo,
no tiene nada de qué quejarse, él no tiene absolutamente nada por qué quejarse de ti. Entonces, Dios le da permiso, digámoslo así, a Satanás para que toque todo lo que le había dado y empieza tocando lo más preciado, sus hijos. Y de una entonces pierde a 10 hijos, son 7 hombres, 3 mujeres, y pierde a todos sus hijos, pierde el ganado, pierde todo absolutamente, y la palabra de Dios dice que Job era el hombre más prolífero en este tiempo, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra, y lo pierde todo, pero él mantuvo algo que es la fe. Mantuvo algo que es la fe, pero este capítulo 33 nos lleva a ver también que a pesar de sus 4 amigos que estaban ahí, 3 de sus amigos estaban, digámoslo así, haciéndole ver el porqué de las cosas. Había uno de sus amigos, el cuarto, el más joven, que no estaba en este segmento, pues, en este ámbito. Job, su argumento era: soy inocente, sufro y no es justo. Ese era el argumento de Job. Yo he hecho todo bien, yo he hecho delante de los ojos de Dios. Yo he ofrecido ofrenda de día y de noche por si mis hijos hubieran pecado. Yo he estado al pendiente de todo. He sido un varón recto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, este era el argumento de Job y sus amigos. El argumento de estos es que Dios era justo. Dios es justo, que Dios gobierna, que posiblemente Job hubiera pecado. Por eso había venido todo ese mal sobre él. Pero había uno, Eliud, que es el que estamos viendo aquí en el capítulo 33, Eliud, que le está diciendo a Job: yo no creo que tú seas culpable, pero una cosa sí te digo, Dios es justo y Dios es soberano. Es lo que le está diciendo Eliud. Y gloria a Dios por aquellas personas, porque a lo mejor tanto tú como yo llegamos y nos presentaron el evangelio, y eso es lo que se refiere, empezando con el verso 23, que dice: si tuviera él cerca algún elocuente mediador escogido, que anunciare al hombre su deber. Y ese elocuente mediador, pues, se presenta en la faz de Jesús como el Cristo, porque nadie podía hacerle entender al hombre que el hombre está sumergido en un estado de separación, en un estado que no es algo tangible, que es un estado espiritual de separación. El hombre está separado, es un problema que persiste, es un problema que aún está, pero es un problema que ya fue resuelto, pero que en este momento no había sido resuelto, por lo cual entonces el hombre siempre lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que es tangible a los ojos de Dios, es lo que el hombre, sobre lo cual se basa. En este capítulo 33 de Job, pues presenta la perspectiva, este hombre llamado Eliud, sobre el sufrimiento de Job, ¿verdad? El argumento es que Dios nos ha hablado a los hombres, como dice el verso 14 al 16, Dios nos ha hablado a los hombres de diferentes maneras, de diferentes formas, a través de sueños, como dice en estos versos, ¿verdad? Que a través de los sueños Dios nos enseña, Dios nos revela. Ahí cuando estamos en el lecho ya adormeciendo, Dios nos da al oído su consejo. Y el consejo es que había de venir un mediador, que había de venir alguien a resarcir ese daño que había sufrido el hombre por causa de su iniquidad, por causa de seguir su voluntad. Entonces, este varón llamado Eliud es lo que le está diciendo a Job, ¿verdad? Que Dios es justo, que Dios se presenta al hombre no nada más para perdonarle, sino para hacerlo llegar a él, para que proceda el hombre al arrepentimiento, para que proceda el hombre a la restauración. Este hombre explica la justicia de Dios por medio de ese sufrimiento, que a lo mejor, si podemos ver en el libro de Job, esto es tipo y figura del sufrimiento que había de venir a ser Jesús como el Cristo, ¿verdad? Y encontramos mucha similitud. Job decía: yo soy inocente. Pues sí, un inocente fue por ti y por mí a la cruz. Un inocente fue por ti y por mí. Murió y resucitó. Y esto es lo que Eliud quería decir a Job, que Dios es soberano, que Dios no está aquí para castigar, que Dios no está aquí para señalarnos, sino que Él vino, Él va a venir en forma de carne, y Él vino para nosotros ya en forma de carne, que Él vino solamente para que nosotros procedamos al arrepentimiento y procedamos a la restauración y podamos ser hechos otra vez hijos de Dios. Entonces,
esta carga que traía Job, pese a todo lo que había pasado, ¿verdad? Esto lo que nos muestra es que hay un sacrificio que se había de llevar a cabo. La censura de Eliud sobre Job, verso del 23 al 24, que es lo que estamos viendo, que Eliud se presenta como un mensajero de Dios para explicarle a Job la justicia divina, que la justicia de Job no es lo que él haya hecho, la justicia de Job no es cómo él se comporte, que podrá ser ético y moralmente perfecto, pero que la justicia de Dios no actúa ahí. La justicia de Dios no actúa sobre los hechos que hace el hombre. Romanos 3:23 lo conocemos bien, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero también dice algo muy cierto, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Y esto es lo que Eliud le estaba tratando de explicar a Job, ¿verdad? Que esta justicia de Dios no es por las obras del hombre, esta justicia de Dios no es por los hechos del hombre, por hacer algo como algo religioso, no es por llevar a cabo obras, sino que esta justicia de Dios vendría a ser por la gracia en uno solo, por la gracia en aquel que se había dictaminado desde Génesis 3:15, el protoevangelio, ¿verdad? Lo que conocemos como protoevangelio, que de la mujer nacería un varón, que de la mujer nacería aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Y esta es la justicia de Dios, esta es la justicia que ahora él esperaba, y es la justicia que este hombre llamado Eliud le está diciendo a Job. La justicia, tú quieres justicia, tú dices que tú eres prácticamente un hombre íntegro, inocente, y que lo que estás sufriendo no es lo que tú mereces, pero esa no es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no se basa por las obras del hombre, sino que la justicia de Dios se basa por la obra de Jesús como el Cristo. Esa es la justicia divina de Dios. No son los métodos del hombre, sino son los métodos de Dios. No es lo que el hombre crea o lo que el hombre piense, sino es lo que Dios ha dictaminado desde el principio. Entonces, pues la palabra de Dios, los amigos de Job le están recriminando que él debió de haber cometido algún pecado, pero sin embargo, 1 Juan 3:8 dice que practica el pecado, es el diablo, pero que para esto apareció, ¿verdad? El Hijo de Dios, para deshacer todas las obras de Satanás en nuestra vida. Todas las obras. Y esa es la justicia de Dios, esa es la justicia divina que en el hombre, cuando cree el hombre que Jesús es el Cristo, cuando cree el hombre que a pesar de todas estas dificultades, circunstancias, problemas que vienen a su vida, entonces ha sido justificado por esta obra tan hermosa en que Jesús muere y resucita, y que esto nos hace hechos hijos de Dios, esto nos hace coherederos de gracia, esto nos hace hechos ya como conciudadanos de los cielos, ya no estamos sentados en lugares celestiales, esto nos hace poner a nosotros los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Él, que es la justicia de Dios, que son las acciones humanas contra la justicia de Dios, y creo que para todos lo que sopesa más, teniendo el Evangelio, vemos que es la justicia de Dios, no así para el mundo, ¿verdad? Y no así para el mundo, porque el mundo nos ve como una locura, y el mundo y sus deseos y toda la voluntad del hombre podemos ver que es hacer justicia por su mano, pero sin embargo nosotros, Dios nos ha abierto este entendimiento tan hermoso para poder comprender que Dios nos ha hecho justicia por medio de su Hijo Jesús, quien es el Cristo. Entonces dice la palabra, y aquí entra la fe como iglesia. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anunciare al hombre su deber, que le diga a Dios que tuvo misericordia de él, que lo libró descender del sepulcro y que halló redención. Esta es la iglesia ya también. Aquí podemos ver la obra del Cristo, pero podemos ver la obra de la iglesia, porque nosotros actuamos como esas trompetas, como esos elocuentes mediadores que le anuncian al hombre que Dios ha tenido de él misericordia, que el día que nos escuchen, ahí estamos como trompeta de Dios anunciando el Evangelio, porque ese exacto día
Ese es el día de redención para el hombre. Ese es el día en el cual se presenta el evangelio para que el hombre decida, porque si bien Dios nos ha dado un libre albedrío, y como lo he dicho cuando voy al campo, Dios te ha dado algo diferente, Dios te ha dado algo sin igual a comparación de toda la creación, te ha dado algo que se llama libre albedrío. Y si yo estoy aquí, les digo, es para que tú escuches el evangelio y para que tú decidas si quieres vivir una eternidad para con Cristo o una eternidad fuera de Cristo. Y eso somos nosotros, anunciando al hombre su deber, que es estar reconciliado con Dios. ¿Para qué? Para que haya redención, para que su carne sea más tierna que la del niño, dice, y volverán los días de su juventud. Y esto tiene que ver con un corazón, esto tiene que ver con lo que decía Pablo, la circuncisión del corazón, en que Dios transforma ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y eso es solamente por la justicia que Dios ha hecho mediante Jesús el Cristo. Este es el evangelio que nos habla, que somos reconciliados con Dios por la obra de justicia y por la justicia misma que es Jesús el Cristo. La palabra nos muestra de diferentes formas y lo podemos ver en el Antiguo Testamento porque dice que Dios ha hablado en visiones, que Dios ha hablado en sueños, dice el verso 15 y 16, que Dios ha revelado todo, a lo mejor desde lo oculto, a lo mejor desde lo más íntimo, para señalar su consejo. Y su consejo era el siguiente, Isaías 9:6, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta era la obra de justicia de Dios, esta era la obra de justicia con la cual iba a reconciliar al hombre. Esta obra que había sido anunciada, esta obra que ahora vendría al hombre, esta obra que ahora, mediante el evangelio, podemos ver que hemos sido justificados, como dice Pablo, mediante la obra de Jesús como el Cristo. El hombre está separado de Dios, el hombre necesita escuchar el evangelio, pero el hombre también necesita vivir el evangelio, porque, amados, no somos perfectos. Diario podemos pecar. En pensamiento, en palabra, como sea. Diario podemos hacer algo que no le agrada a Dios. Incluso si tú dejas de tener una intimidad con Dios, ahí, cuando dejamos de tener intimidad con Dios, entonces empezamos a vivir como nosotros queremos. Y ahí estamos dejando a Dios de lado. Entonces, esto es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Jesús es el Cristo y que Él vino en carne y que Él vino a presentarse para llevar a cabo ese oficio del verdadero rey, profeta y sacerdote que derrota a Satanás, a la muerte y al pecado. En este momento Job se sentía como perdido y sin esperanza. En este momento Job se sentía como que él mismo maldijo su día, maldijo el día en que nació. Él mismo dice, ¿por qué yo? Hubiera sido bueno que mi madre me hubiera sacado antes de tiempo, que hubiera sido como un abortivo. ¿Por qué yo? Pero sin embargo, la justicia de Dios no era esa, sino que la justicia de Dios es que fuera otra vez reconciliado con Dios, llegado a Dios. Zacarías 4:6, ¿recuerdan lo que dice? Entonces respondió y me habló diciendo, dice Zacarías, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No era una obra que el hombre pudiera llevar a cabo. Todos fallaron. El mejor rey, los mejores sacerdotes, todos los profetas, todos fallaron. Elías, el profeta de fuego, sintió temor, sintió miedo. Se hundió en tristeza, porque el hombre es hombre. Y el hombre puede fallar, pero para esto apareció la justicia de Dios. Jesús como el Cristo es nuestra justicia, el verdadero y el perfecto, el único que ha sido justo delante de los ojos de Dios, el único que ha sido bueno delante de los ojos de Dios, el único que ha sido el que ha sido de verdad para poder llevar a cabo ese verdadero sacerdocio, por el cual por medio de su sangre entonces todos
Todos hemos sido justificados, todos hemos sido perdonados mediante esa redención tan grande de vertir su sangre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esa es la justicia de Dios. Esta es la obra de Dios que a través de los profetas, a través de las diferentes libros que encontramos en la antigüedad, podemos ver que todo narra lo Génesis 3:15, que había de venir el Mesías. Por eso el libro de Hebreos en el capítulo 1, verso 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas veces, ¿verdad? En otros tiempos a los padres por los profetas. Dice, ahora en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La obra de Dios es tan grande, mis amados, que a veces nosotros creemos que nos están pasando las cosas como a Job. Hey, estoy siendo castigado. Hey, ¿qué hice, Señor? Enséñame. Hey, pero no. Este es esencial capítulo nos muestra que es un ataque el que sufría Job. No todo es, a lo mejor, no todo es lo que hacemos, sino que se puede levantar contra nosotros, pero que en sí nuestra fe entonces nos ayuda a permanecer y a prevalecer y a someternos a la voluntad de Dios y a someter todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Dios nos muestra el Evangelio y nos muestra su justicia por una sola cosa, porque Dios nos ha concedido el arrepentimiento y la restauración de la vida del ser humano a través de Jesús como el Cristo. Sin arrepentimiento no podemos llegar a Dios. Y sin arrepentimiento no podemos ser restaurados en Cristo. No podemos estar con Dios. Estamos separados de Dios precisamente no es por obras para que nadie se gloríe. Es lo que le decían a Job. Tú has sido, a lo mejor tú, un hombre justo, perfecto. Tú dices que eres inocente. Tú dices que a lo mejor no has robado, no has matado, no has hecho nada. Pero créeme, Job, que Dios es justo. Y la justicia de Dios no se basa en lo que tú has hecho, sino en la obra que va a venir después de nosotros. Y en estos postreros días, después de Job, entonces viene lo que llamamos nosotros el nacimiento de Cristo. Y ahí empieza entonces la obra tan exacta y tan perfecta, ¿verdad? El Nuevo Testamento empieza desde Mateo y va narrando todas y cada una de las cosas. Los 4 evangelios narran que Jesús tuvo que cumplir, ¿verdad? Más de 613 preceptos de la ley judía y mosaica. No había absolutamente nadie que pudiera cumplir esto. Todos somos hombres, todos pecamos, todos vamos de continuo al mal, como dice la Escritura. Pero a esto nos lleva el Señor, a ver qué necesitábamos, su justicia, a ver qué necesitábamos para ser reconciliados con Él mismo. Porque el hombre no se podía reconciliar con Dios por obras. Y la obra de Job es hermosa. Job es un varón justo, un varón, digámoslo así, casi perfecto. Y digo casi porque no es perfecto. Él mismo renegó de su día y al renegar de su día está renegando de él mismo como creación de Dios, ¿verdad? Guardaba a lo mejor el amor a Dios, guardaba también el estar en esa intimidad. Él ofrecía sacrificios por sus hijos, por si alguno hubiese pecado, decía. Pero todas esas obras no nos llevan a ser salvos. Todas esas obras no nos llevan a ser reconciliados con Dios. Mas el arrepentimiento y la restauración vienen a través de creer que Jesús es el Cristo. Juan 3:16 es lo que nos dice. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es la obra de justicia de Dios. No son las acciones de los seres humanos, es la justicia de Dios y es una persona que es Jesús el Cristo. Por eso Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice, nadie viene al Padre sino por mí.
Y nadie viene al Padre, Él mismo se está presentando como el Padre que bajó. Y mira qué tan grande es, como dice Filipenses, que Él no escatimó, que Él se despojó de sí mismo, como el Creador se hace creación. Y aparte, esa es la primera vez que podemos ver qué tanto se humilló el Señor. Siendo creador, se hace creación. Y no obstante, con eso, deja que la creación todavía abuse de él. Obviamente, todo se tenía que cumplir. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ver la justicia de Dios en él, para que nosotros pudiéramos ir al arrepentimiento, para que nosotros pudiéramos ir a la reconciliación y a través entonces del Espíritu Santo viniera a nosotros esa redención de estar como hijos de Dios, de ser unidos al Padre, y que ahora portando este evangelio podamos ser aquellos elocuentes mediadores que presentan al verdadero y elocuente mediador que fue entre Dios y los hombres, a Jesús el Cristo. Tú y yo somos esas trompetas entonces que portan el evangelio, que viven el evangelio, pero que proclaman esta justicia de Dios, que es Jesús el Cristo, el evangelio de verdad. Dios, dice el verso 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Y esta es la luz que vemos en el Génesis y la misma luz que dice Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo, y en el principio era él la luz y era la luz de los hombres, pero ahora el verbo se hace carne y hoy viene y entonces nos muestra esta justicia de Dios tan hermosa. Y ahora nosotros somos esa luz y como dice la Escritura, somos la sal y la luz del mundo. Somos los que anuncian que el Señor Todopoderoso ha hecho justicia, que solamente es por la gracia de creer que Jesús es Cristo. Y que esto es algo que se revela, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios es el atributo del Mesías, es el Mesías mismo. La justicia es un atributo de Dios que también es el don que ofrece a todo creyente cuando porta el evangelio. Somos justificados por medio de la Escritura, somos justificados por medio de la palabra, somos justificados por medio de Jesús, quien es el Cristo. La justicia es a través de la fe. Esto nos dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justicia nos enseña que la justicia de Dios se ha revelado y se recibe a través de la fe en Jesús el Cristo. No por méritos propios, porque nadie es merecedor de esta gracia, pero que sin embargo a Dios le place en sí mismo darnos ese gran regalo, para que podamos ver que no necesitamos cumplir con reglas, podamos ver que no necesitamos hacer obras, para que podamos ver nosotros también que no necesitamos absolutamente nada más que la Escritura sea revelada a nuestro corazón. Que podamos creer con nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Cristo. Para que entonces podamos ver que la justicia de Dios es más que la justicia del hombre. La justicia es Jesús el Cristo. Ese es el sacrificio expiatorio. Al morir y resucitar en la cruz cumple la justicia de Dios. Al pagar por nuestros pecados, por toda la humanidad, los que hubo después de Adán, los que hay después de Cristo y los que vendrán después de nosotros, porque ya se hizo justicia. ¿En quién? En Jesús el Cristo. Y la acción es por la fe de creer. Por eso es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. No vivirá por sus obras, no vivirá por su elocuencia en su manera de vivir, no vivirá eternamente porque es moral y éticamente perfecto. No vivirá el hombre por cuanto tiene o por cuanto ha hecho. El hombre vivirá por la justicia en la cruz. Y no por la cruz en sí como un símbolo, sino por quien estuvo en esa cruz. Jesús el Cristo, el que murió y resucitó. Él es el único. No hay nadie más que sea justicia de Dios. No hay nadie más a que hayan enviado que sea la justicia de Dios. No hay nadie que se haya presentado ni nada
que nos haya sido anunciado para que pueda ser justicia de Dios. Su nombre es uno, Jesús, quien es el Cristo. Por eso es que Eliud en esta parte, en el capítulo 33, defiende la idea de que Dios es justo y que sus tratos con los hombres, a pesar del sufrimiento, ¿verdad? Que Dios es justo y que ha mandado justicia. Que no necesariamente el hombre cuando sufre es señal de maldad o de castigo divino, ¿verdad? Sino que es la consecuencia de que el hombre está separado de Dios. Esa es la consecuencia. Estamos en un constante sufrimiento, amados. En un constante sufrimiento porque el mundo y sus deseos, y se va a poner, como dice la Escritura, a lo mejor un poco peor, pero que nosotros hemos sido justificados y que nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo y que nosotros se nos ha revelado este evangelio para guardar esta paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna en vuestros corazones, vuestro pensar en Cristo Jesús. Porque a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias, podemos ver que hemos sido justificados por esa obra tan magna, tan justa delante de Dios, ¿verdad? Justos son los tratos del hombre con Dios, justos son los tratos, y no todo es entender que la complejidad del problema, ¿verdad? La complejidad del problema es maldad. No todo es en comprender que lo que me está pasando es por algo que hice, o lo que me está pasando es... No, ya fui justificado, ahora mi fe prevalece y mi fe predomina sobre todo lo que pueda venir. Mal es la separación. Y cuando estamos separados queremos reconciliarnos con Dios a nuestra manera y podemos verlo de manera religiosa, ¿verdad? Todo lo que está fuera del Evangelio, todo lo que está en otros lugares, se están reconciliando por méritos propios, ¿verdad? Entre más castigo se den, entre más obras hagan, entre más justicia, digámoslo así, de hombre hagan, creen que van a poder llegar con el Señor, creen que van a poder, que se les va a abrir las puertas de los cielos, que van a poder llegar a la vida eterna, pero esto no es la justicia de Dios, porque eso es la incredulidad y eso es lo que quiere Satanás, mantenernos incrédulos, que el velo no se caiga, que podamos ver que el hombre se puede acercar a Dios por méritos propios, que el hombre es su propia justicia. Pero debido a esta creencia, el mundo cada vez va de mal en peor. ¿Por qué? Porque entonces para el ser humano ya no hay arrepentimiento, y eso es lo que quiere Satanás, que ya no crean en Dios, porque si no creemos en Dios, entonces no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, entonces hacemos nuestra voluntad. Pero bendito sea el Señor, que a ti y a mí nos ha dado esta respuesta junto con mucha gente para salir a predicar, para ser esos elocuentes mediadores y para anunciar al hombre su deber, y que Dios ha tenido de ellos misericordia cada día y que para eso nos ha enviado en el día justo que ellos escuchen el Evangelio, para que ellos procedan al arrepentimiento, para que ellos procedan a la restauración, porque si algo es lo que busca Dios, es que el hombre sea restaurado por medio de la obra de Jesús como el Cristo. En el ser humano haya un crecimiento espiritual a través de la reconciliación y por la obra del Evangelio, para que porte el hombre entonces también este Evangelio tan grande, para que el hombre sea justificado por medio de esta fe. No podemos, nosotros no podemos poder reconciliar, no podemos hacer nada para reconciliar a Dios, al hombre con Dios. Solamente proclamar el Evangelio, porque esa es la tarea que se nos ha dado, pero al mismo tiempo, como decíamos el otro día, ser vigilantes de nuestra fe, ser vigilantes de nuestra vida dentro de la fe y ser vigilantes de todos aquellos a los que Dios nos ha acercado. ¿Cómo está su fe? ¿Qué tanto han crecido? ¿Cómo van ellos? Guardando la fe en ellos. La vida de Job refleja a Jesús como el Cristo, porque es la vida de un inocente que sufrió y que padeció. Job murió, pero Jesús el Cristo murió y resucitó, y esa es la justicia divina. La vida de Job refleja también la vida del creyente, la vida de la iglesia, aquel que a pesar de todo lo que hay en este mundo, permanece, prevalece, porque ha sabido que la justicia de Dios ha venido por medio del Evangelio.
Por eso oramos, para que Dios nos fortalezca, para esperarlo en su regreso. Porque a pesar de lo que pudiésemos pasar, como Job pasó, que nuestra fe no sea engañada, que nuestro pensamiento y nuestro corazón no sea desvanecido, ni venga a menos, ni venga a aminorar el amor que debemos de tener primeramente por Dios, por su regreso, por su obra, por nuestra fe, por la unidad del cuerpo, la unidad de la fe, la unidad del evangelio, para ser fortalecidos. Entonces, podemos ver y confirmamos que la justicia de Dios es la sabiduría de Dios y que este es Jesús el Cristo. Este es el capítulo 33, el cual nos muestra el evangelio. Dice la palabra de Dios en el verso 29, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con luz de los vivientes. Ahora tú y yo somos como esa luz que no debe de estar debajo del almud, sino que debe de estar arriba para que todo ojo le vea, para que todo ojo pueda ver que Dios ha hecho justicia y que la ha hecho por medio de Jesús como el Cristo. Y anunciar este evangelio, ¿verdad? Somos aquellos mediadores que Dios escogió, que Dios ha tratado, que Dios ha transformado, no solamente para ser portadores, sino para ser anunciadores de este evangelio. Así como Eliud fue con su amigo Job, y a pesar de que era el más joven y no hablaba, sino que hasta el final que hablaron todos, él terminó dando testimonio y le dijo, Job, yo lo único que sí te puedo decir es que Dios es justo y que todo el juicio de Dios es justo y que Él es soberano y que el hombre necesita de Dios y el hombre necesita ver que entonces a través de Dios y la justicia de Dios solamente así somos perdonados, somos justificados a través de Jesús el Cristo y el evangelio sigue siendo predicado. Esta es la justicia de Dios que nos enseña en Job en capítulo 33, que somos justificados por esa gracia y por esa fe. La palabra de Dios, solamente a través de Jesús el Cristo podemos ser reconciliados con Dios y que solamente a través de Jesús el Cristo podemos permanecer. Porque un día fuera del Señor es un día perdido. Es un día que a lo mejor no permanecimos, que a lo mejor se nos complicó, que a lo mejor como Job, llenos de problemas y estallamos y hasta maldecimos el día en que nacimos. Pero si hay algo que debe de tener la iglesia, es esta fe, que Job nunca fue para con queja delante de su Creador, que Job nunca fue que hubo presión, por más que se levantó hasta su esposa, por más que los amigos lo presionaban, por más que nos presione el enemigo, por más que sea lo que sea, que esta fe permanezca, que esta fe se sustente en el evangelio, que esta fe sea en nosotros cada vez más creciente en nosotros, está pasando, siendo atentos a nuestros sentidos espirituales, a escuchar la voz de Dios, a vivir el evangelio, a ver con ojos de fe todo lo que está pasando, todo lo que está haciendo Dios a mi alrededor, todo lo que está haciendo en la obra de Dios a través de mis hermanos. Cómo Dios une y cómo Dios también forma y hace las cosas y cómo Dios también nos junta con otros hermanos para poder persistir, para poder permanecer y para poder seguir creyendo que Jesús es el Cristo. Mis amados hermanos, esto es lo que yo quería compartirles en cuanto al capítulo 33 de Job, el cual también nos deja ver el evangelio, nos deja ver la obra de Jesús, ver también la obra del creyente en forma de cuerpo como iglesia. Este es el evangelio y hoy te voy a pedir que me acompañes a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Gracias, Padre, porque hoy nuevamente y nos has reunido para darte, Señor, gloria, alabanza, Señor, porque tú eres justicia y tú has hecho justicia por medio de Jesús el Cristo. Y nosotros, Señor, por medio de la fe hemos sido justificados, Padre.
porque el hombre no tenía justificación, Señor, debido a que el primer hombre ha caído, Señor. Estábamos destituidos, pero que sin embargo, Señor, tu obra de redención, Señor, por medio de la cruz, muerte y resurrección, nos ha dado, Señor, esa justicia que no merecíamos, pero que tu gracia, que tu amor, Padre, nos ha abrazado y nos ha alcanzado. Gracias, Señor, te damos, Señor. En el nombre de Jesús, el Cristo, Señor, te pido por cada uno de mis... Seamos fortalecidos, Señor, y seamos llevados, Padre Santo, por medio de la fe, Señor, en todo momento, en toda circunstancia, Señor. Seamos, Señor, y permanezcamos, Padre Santo, como lo hizo Job, Padre, porque al final él pudo ver, Padre, tu mano a su favor y en lo general, algún día, Padre Santo, no falta mucho, Señor, en el cual vamos a ver ese día, Señor, el día de la gran redención de todos los que hemos creído, Señor, y todos los que hemos permanecido, Padre. Gracias, Señor, en nombre de Jesús de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Pastor Mauricio. Damos gracias al Señor también por la palabra, por el Evangelio. Y siempre me recuerda Lucas 24:44, así como Juan 5:39, pero Lucas 24:44 dice, y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Efectivamente, toda la escritura, ¿no?, nos habla de él. Toda la escritura nos lleva a la obra del Mesías, del prometido de Dios. Y lo veíamos hoy, pues, a través de este capítulo de Job y de todo el libro de Job. Y como el pastor hablaba y compartía, ¿no?, nos muestra la obra del Mesías, todo lo que iba a suceder con el Mesías, pero también nos habla y nos muestra la vida del creyente, del discípulo. A ver, algo que me llamaba la atención y el pastor lo compartía allí, en el versículo 23, cuando dice, algún elocuente mediador, muy escogido, si tuviese cerca de él. Y bueno, el pastor lo compartía allí, ese mediador, como dice allá en el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo, ¿no?, que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesús el Cristo. Y fue el único que pudo hallar redención por nosotros y para nosotros, que también lo habla allí, ¿no? Y también más adelante, dice aquí en el 28, incluso en el 26 dice, restaurará al hombre su justicia, que también hablaba el pastor. Y lo que dice 2 Corintios 5:21, que el Señor hizo a Jesús el Cristo justicia de Dios en nosotros. Y el 28 dice, redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Y eso sucede cuando somos redimidos por el Señor. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, nuestra vida se ve en la luz del Evangelio, en la luz gloriosa del Evangelio. Entonces, de verdad que parte de lo que, y cierro aquí con esto, que me llevaba el Señor también en cuanto al sufrimiento, ¿no?, por decirlo de esa manera, de Job en aquel momento, o la prueba. Algo de lo que debemos ver es que no hay que temer, todo está bajo la mano del Señor, Dios tiene cuidado de nosotros, pero que todo esto es necesario para que nosotros podamos darnos cuenta qué fe tenemos. Primera de Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es lo que dice el apóstol. Si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿cuál es el objetivo? Si no estamos claros, si realmente no tenemos la claridad del Evangelio, del consumado, entonces vamos a comenzar a hacernos muchas preguntas. Pero si no, entonces dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra para cuando sea manifestado Jesús el Cristo.
Entonces, nuestra fe necesita ser probada. Que el Señor cada día nos siga ayudando para permanecer firmes allí y agradeciendo al Señor por esta salvación tan grande e inmerecida. Amén. Y que bueno, no sé si hay alguien más que desee compartir, que desee aportar, compartir lo que Dios le haya ministrado. Puede levantar su mano, puede abrir el micrófono, mi amado hermano, mi amada hermana. Este es el momento en el que podemos hacer cualquier comentario. Bueno, si no hay comentarios, entonces, bueno, allí nuestra hermana Ana Milega, adelante, mi hermano. Sí, este es un pasaje muy bonito y también nos habla de que muchas veces nosotros queremos justificarnos delante de Dios, ¿cierto? A veces pensamos que con las buenas obras que estamos haciendo o que hacemos, estamos justificados delante de Dios. Vemos cómo era Job. Era una persona justa, era una persona, pues, hablando humanamente, era una persona muy correcta. Y quizás dentro de su corazón, porque vea, mire este versículo aquí, aquí más atrásito donde leyó el pastor, dice, dice el 9, versículo 9 dice, aquí este amigo de él lo estaba como que haciéndolo como hablamos nosotros en la costa, lo hizo aterrizar, lo hizo poner los pies sobre la tierra. Entonces dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Es decir, que Job se estaba justificando que, ¿por qué? Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Queriendo decir que no había motivo por el cual él estaba pasando esa situación, ¿cierto? Entonces, pero vemos que este amigo lo hace como que caer en cuenta. Entonces dice, pero estás equivocado, le dice Eliud en el 12, pero estás equivocado y te mostraré el por qué. Pues Dios es más grande que todo ser humano. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que ya estamos bien delante de Dios, pero no, según la predicación del pastor, pues nosotros somos justificados es a través del sacrificio que hizo Jesús el Cristo en la cruz, a través de su sangre. Es que nosotros somos justificados. Pero el ser humano, por sus buenas obras, por sus buenos actos, no son justificados. Y vemos aquí este versículo que también me gustó mucho. Ya en lo último vamos a leer Job 42:5. Voy a buscarlo aquí. El versículo 42. A ver qué dice. Capítulo 42, versículo 5. Dice, mira ya ahora la reacción de Job. Después que pasó todo este proceso. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, ¿cierto? Y acá dice en otra versión, dice que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya ahí Job estaba hablando espiritualmente. Ya ahí estaba hablando que realmente él era un ser humano y que necesitaba de Dios. Había reconocido de verdad que aunque todo lo que él había hecho, somos creación de Dios. Somos hechos del polvo, somos carne, fallamos, pecamos y necesitamos reconocer siempre, ¿cierto? Que necesitamos este evangelio todos los días en nuestras vidas. Necesitamos este evangelio a diario en nosotros para poder vivir o para poder tener vida. Vemos que aquí este hombre, a pesar de que ya una vida recta delante de él, y aún el mismo Dios lo reconoció, ¿cierto? Pero él necesitaba reconocer que necesitaba el evangelio. Y ve aquí ya esta forma,
cómo lo ve, ¿cierto? De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Ahora sí creo que tú eres el Evangelio, que tú eres el Cristo, que tú eres la respuesta, ¿cierto? Esa es la fe que debemos tener, amados hermanos. Bendiciones. Amén, mi hermana. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hermana Blanca. Adelante. Amén, muy buenas noches. Pues sí, hermanitos, creo que, como estábamos hablando ahora, que la fe es muy importante porque la fe es la que nos hace que creamos cada día más y que cada día estemos aferrados al Señor, que eso nos lleva a crecer en el Evangelio. Cuando creemos y obedecemos verdaderamente. Y pues hay que seguir ahí aferrados a esta palabra que es la que nos da vida, aferrados a Jesús el Cristo. Eso era lo que les quería decir. Amén. Amén. Amén, mi hermana. Así es. No hay otra forma de poder ser justificados ante el Señor. Jesús es el Cristo y la fe de creer que Jesús es el Cristo son lo suficiente. Amén. Mi hermana Gladys, adelante. Sí, mis hermanos, muchas gracias. Hay otra actitud negativa que tenía Job y era que no solo se justificaba ratos, sino que cuando se daba como totalmente por vencido, entraba en depresión. Y entonces decía, mejor fuera que yo no hubiera nacido, ¿sí? Y expresó muchas cosas negativas contra su propia vida y asimismo contra Dios, porque ahí también estaba demostrando cómo Satanás acorrala al ser humano. Cuando ve que no lo puede llevar a la autojustificación, para apartarlo del Evangelio, de la vida eterna, entonces también lo acorrala de tal manera que lo lleva a destruirse, a querer destruir su propia vida, a querer morir. Entonces, es una actitud también negativa en la vida de un creyente. Es algo digno de que también lo analicemos porque es muy delicado. Hoy en día vemos constantemente cómo los seres humanos, cuando no pudieron obtener victorias económicas o victorias de poder o victorias de muchas cosas, de liderazgo, entonces se desploma, se llena de culpa. Satanás es el acusador y todo el tiempo está condenándose, desvirtuándose y bajándose a una condición en la que cree que ya no hay salida, que ya está derrotado. Y es así como Satanás quiere ver al ser humano también. Como quien dice, si no lo puedo destruir con su propia manera de pensar, de orgullo, de prepotencia, entonces lo llevo al otro extremo y lo destruyo, haciéndole sentir culpable, haciéndole sentir acorralado, y entonces lo único que le queda por hacer es suicidarse, quererse morir, como pasó con Judas, que habiendo conocido a Jesús el Cristo, habiendo convivido con él 3 años y medio, habiendo escuchado toda esa magnitud de verdad, de gloria, de poder y de autoridad de Jesús el Cristo, terminó tan deplorable. Y aunque falló y aunque se equivocó, tuvo la oportunidad de arrepentirse y creer al Evangelio. Tuvo la oportunidad de reconocer que había entregado al Salvador, al que traía la vida eterna, pero en cambio decidió suicidarse. Entonces es así como Job también entró en un estado de esa forma,
pero gloria a Dios que él al final, como leía la hermana Namilé, reconoció, creyó, se aferró y pudo tener la victoria por la gracia y la misericordia de Dios. Es que todas estas inestabilidades en el comportamiento de Job también lo podemos vivir nosotros en algunos instantes de nuestra vida, pero por la gracia y la misericordia de Dios, por su bendito evangelio, nosotros seguimos permaneciendo, seguimos firmes, seguimos evadiendo, resistiendo al enemigo, porque el enemigo quiere arremeter con toda contra nosotros. Y en estos últimos tiempos sí que lo hará, hermanos, sí que lo hará. Y por eso es que nosotros necesitamos más y más el evangelio, porque entonces no podríamos resistir. Eso era lo que les quería compartir, hermanos. Muchas gracias. Amén, hermana Gladys. Amén, amén. Sí, efectivamente, incluso el hecho de que podamos creer que Jesús es el Cristo de manera completa es poder creer que todo ha sido consumado y que ya nada es problema. Porque así como decía la hermana allí en el caso de Job, puede acontecer en este tiempo con creyentes que a lo mejor se autocompadezcan, se sientan sufridos, pero eso pues muestra ausencia de el creer que todo ha sido consumado y que todo ha sido resuelto. Que el Señor pues continúa ayudándonos, mis amados hermanos, para poder vivir aferrados al consumado de la cruz y la resurrección. Amén. La fe es todo lo que necesitamos, porque esa fe es la que vence al mundo. La fe de creer que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, bueno, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo en el cual estoy seguro que todos hemos sido edificados, hemos sido confirmados aún más en la palabra. Entonces, de esta manera, bueno, quedamos despedidos por esta noche, este tiempo. Que sea el Señor derramando de su gracia sobre cada uno, abriendo puertas para cada uno y guiándonos a donde están los dignos. Amén. Así que Maranata, mis amados hermanos, un abrazo. Maranata. Maranata, amén. Bendiciones del Señor. Jesús es el Cristo. Hermanos.